Y para contextualizar este caso, me voy a comunicar en estos momentos con Pedro Velasco, asambleísta del Ecuador. Un gusto tenerlo. Muy buenos días desde Lima, Perú. Buenos días, Carmen. Un gusto saludarle a la distancia. Igualmente para usted y sobre todo para que la comunidad internacional entienda lo que se inicia mañana y lo sustancial también en cuanto a los argumentos por parte del oficialismo y también de la oposición. En principio me gustaría conocer, asambleísta, su postura y también su perfil en cuanto a este juicio político contra el presidente. Quien le habla, soy miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea del Ecuador y por lo tanto he estado de cerca en la tramitación de este proceso. Toda vez que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos compete a nosotros tres fases muy concretas en la sustanciación de este proceso. La primera, que es recibir las demandas de los asambleístas, la contestación del presidente de la República. La segunda fase se refiere a la evacuación de las pruebas respectivas y la tercera es la redacción y preparación del informe para que vaya de sustento al Pleno de la Asamblea. El procedimiento está arreglado claramente en nuestra ley y determina que el informe que presentemos nosotros debe ir motivado y sobre ese informe se resuelve la continuación o no del juicio político. Sin embargo, la Asamblea la semana anterior tomó una resolución apartada a lo que dispone la Ley Orgánica de nuestra función legislativa. Así es. Y a partir de una simple resolución decidió continuar el juicio político, es decir, apartar el procedimiento que establece la propia ley. Ahí hay una violación de procedimiento, ahí hay un tema de ilegalidad, de un procedimiento equivocado. Sin embargo, como en nuestra asamblea, y creo que lamentablemente en las asambleas de Latinoamérica, la ley parece que no les importa, no se respeta y se piensa que solamente es la decisión mayoritaria, son temas políticos y por lo tanto se decidió la continuación del juicio político. Un poco esa es la primera parte en contexto de cómo continúa este juicio político. Ahora, en cuanto a los votos, porque siempre hay conversaciones tras bambalinas, bien sabemos que en el fuero político y también las negociaciones bajo la mesa, o se vienen conversando definitivamente también entre todas las alianzas políticas. ¿Cuál es la sensación o la percepción que se viene en cuanto a los votos? Me imagino que los conteos por ambos lados también ya comenzaron. Sí, mañana se instala la asamblea, a las 10 de la mañana hemos sido convocados para la siguiente etapa, es decir, ya en el seno del pleno de la asamblea, el juicio político inicia propiamente mañana. Mañana comparecen los asambleístas interpelantes, que son 2, y lo propio el presidente de la República para presentar sus pruebas de descargo. Luego de ello se abre un debate de los 137 asambleístas, pueden participar todos o los que deseen, y una vez que termine este proceso de análisis, de debate, de argumentos, el presidente tiene que convocarnos a una nueva sesión del Pleno de la Asamblea para votar. Los votos. Los votos que se requieren de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa es la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los 137 asambleístas, es decir, 92 votos se requiere para que proceda la censura y la destitución del presidente de la República. Si nosotros vamos a pegarnos en estricto derecho a las normas legales y constitucionales, la acusación que se formula al presidente de la República es por un presunto delito de peculado. Y la Corte Constitucional del Ecuador, que es la máxima instancia de control constitucional y de administración de justicia, les limitó a los asambleístas que firman la solicitud de juicio político a que prueben solamente el tema de peculado. Así es. Y que en nuestro país el concepto es muy claro. El peculado significa apropiarse de fondos, de bienes, de recursos públicos en beneficio personal por parte de un funcionario público o en beneficio de terceros. Y durante la tramitación del proceso no han podido demostrar los asambleístas solicitantes que el presidente se haya apropiado de un tan solo centavo de los recursos públicos de la flota petrolera ecuatoriana, que como usted bien lo mencionaba en su introducción, es la encargada de transportar el crudo ecuatoriano, el petróleo ecuatoriano. No se ha apropiado y además hay una disposición constitucional que regula el manejo de las empresas públicas. Las empresas públicas son manejadas en forma autónoma, independientemente por un directorio y por un gerente general. Si es que hubiese alguna irregularidad, debería responderlo el gerente general de esa empresa y no el presidente de la República. Pero los informes que se hicieron oportunamente por parte de la auditoría y la Contraloría General del Estado, no se determina ningún perjuicio económico, más bien se determinan utilidades desde la gestión del presidente de la República, Lasso. Es un contrato que viene del periodo anterior, del año 2018, y renovado en el
2020, es decir, no le corresponde al A actual eso mandatario. precisamente quiero ir, asambleísta, porque me parece que eso es un punto muy importante que debe tomarse en cuenta. Ese contrato ya estaba. Simplemente es un contrato que se ha arrastrado, es un contrato que según incluso aquí también ha participado la asambleísta Viviana Veloz, y ella decía que por un tema de omisión o porque no haber finiquitado este contrato, pues hay una responsabilidad política por parte del señor Lasso, pero... A ver, en la práctica podremos nosotros, también viendo las cuestiones claras sobre la mesa, pues sindicar al señor Lasso de malversación de fondos como tal. Es decir, aquí hay una cuestión política que está obviamente pesando, ¿no? Y estamos en un fuero político, es un juicio político. Pero en cuanto a las investigaciones por malversación de fondos, me parece que ahí hay un gran vacío, o al menos es mi perspectiva de lo que puedo ver y lo que he leído también de la Comisión de Fiscalización. Usted está bien informada y me parece que sí tiene que trabajarse esos temas con bastante objetividad. La posición del asambleísta Veloz la hace obnubilar en su visión clara que tiene que tener del derecho y del respeto a las garantías del debido proceso. Puedo insistir que el contrato fue firmado en la administración del expresidente Lenín Moreno Garcés en el Así año es. 2018, renovado en el 2020. Y ella en su denuncia de juicio político, en su demanda de juicio político, argumentaba que el presidente de la República, en vez de terminar ese contrato, lo había renovado en el 2022, y es falso. Exactamente, ahí entramos al otro punto de inflexión, la renovación del contrato. ¿Se renovó realmente el contrato? O sea, porque incluso se utiliza un término para que el contrato continúe en la administración de Lasso, tengo entendido. Sí, el presidente de la República no firmó ningún contrato de renovación porque además no es la facultad de él. Lo debió haber hecho el gerente, pero además eso es falso. ¿Por qué? Porque en el mismo contrato del 2018 y renovado en el 2020 hay una cláusula de renovación automática en donde dice que estos contratos tendrán que notificarse con 6 meses, es decir, desde diciembre del 2022 hasta junio de este año, si es que desea continuar o no, viendo las bondades o las deficiencias de la contratación. Es decir, no ha habido ninguna acción del presidente de la República y no se puede posicionar mentiras sobre verdades. Usted hablaba de un tema que me parece importante. Claro, no pudieron demostrar el peculado, es decir, que se tomó fondos de Flopec y lo pretenden aliar a otra causal que es el tema de peculado por omisión. En nuestra legislación penal, el Código Orgánico Integral Penal define lo que es el peculado en el artículo 278 y en el artículo 28 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, define lo que son los delitos por omisión, peculado por omisión. Y no hay en nuestra legislación peculado por omisión. Hay los delitos de omisión dolosa en delitos contra la vida, contra la salud, contra la libertad y contra la integridad personal. No hay contra la administración pública, que serían el tema de concusión, enriquecimiento ilícito, el tema del peculado. No hay. Por lo tanto, no tienen ningún argumento sólido, fuerte, que les haga sostener una participación. Por ello es lo que tomaron una resolución a la semana anterior, porque nuestro informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es un informe muy motivado, no recomienda la continuación del juicio político. Como no recomienda y como ellos tienen mayoría, decidieron entonces que el Pleno, violentando todo procedimiento, resuelva continuar el juicio político, y aquí están asociando otros temas que nada tienen que ver con el tema del peculado. Ahí ya están hablando del caso del cuñado del presidente, de las influencias en la designación de un representante en el directorio de las empresas públicas del Ecuador, que son temas muy diferentes. Exactamente. Estamos hablando de cuestiones diferentes y que incluso solamente la Corte Constitucional del Ecuador aprobó este caso. Y de este caso se tiene que hablar, porque ese es el punto sustancial donde va a surgir este juicio político, o va a surgir mañana, y hay fecha clave. Preguntarle también, asambleísta, hay rumores acerca de esta muerte, posible muerte cruzada, que básicamente es una figura constitucional en la cual el presidente puede disolver el Congreso de la República y puede llamar elecciones. El artículo 148 de la Constitución de la República de nuestro país contempla la posibilidad de que el presidente de la República pueda terminar anticipadamente el periodo legislativo por causales claramente definidas. Una de ellas puede ser el tema de conmoción, tema de crisis política, una de las cuales podría invocar al presidente, y lo puede hacer en cualquier momento, hasta el día mismo de la votación que se esté dando para las posibles censuras de destitución del presidente. La Asamblea también tiene este mecanismo, que ya lo hizo uso el año anterior, en junio del 2022. Pretendió terminarle anticipadamente el periodo al presidente de la República, no tuvieron los votos. Creo que tuvieron 82 votos para ello.
Por lo tanto, son mecanismos constitucionales que aspiro por el bien de la democracia de nuestro país, de la institucionalidad, no se dé en ningún sentido, sino más bien prevalezca la razón y el respeto a las garantías constitucionales, el respeto al orden jurídico y a las garantías del debido proceso. Asambleísta, por último debo preguntarle y debo insistir en ello, en las votaciones. O sea, ¿realmente se tienen los votos para destituir al señor Lasso? ¿Qué información nos podría dar para darnos una idea de lo que podría venir en estas sesiones de debate? Sí, en la sesión del martes de la semana anterior, cuando se resolvió violentando el procedimiento que continuó el juicio político, tuvieron 88 votos de los supuestos 104 que anunciaban que iban a tener cuando se aprobó el primer informe del caso denominado Gran Padrino. Por lo tanto, no tenían los votos porque se requieren los 92. El día de ayer supuestamente pensaban o están seguros de que con la designación de las nuevas autoridades que tuvieron entre 94 votos, 96 para la designación, también ya asegurarían los votos para la posible censura y destitución. Son dos escenarios diferentes. Muchos de los asambleístas ayer se pronunciaron por un respaldo al cambio de autoridades de la Asamblea, pero eso no significa que los mismos votos estén garantizados para la posible censura y destitución del presidente. Así es que en política tenemos que ver hasta el mismo día de los votos. Vamos a esperar. Todo puede pasar en política y bien lo sabemos los peruanos. Yo le agradezco mucho al asambleísta ecuatoriano Pedro Velasco por haber estado con nosotros con DNews desde Lima, Perú. Muchas gracias, muy buenos días. A usted muchas gracias y saludos a los hermanos peruanos y que sigan por la senda de la democracia que todos necesitamos en Latinoamérica. Gracias.